Hello my friends, how are you today? I hope you are doing very well. In this video, we are going to learn how to use past continuous and past simple in the same sentence. En este video vamos a aprender a cómo usar el pasado simple y el pasado continuo en una misma oración. Así es que quédate y descubrámoslo juntos. Let's get started now. Para comenzar, hagamos un pequeño repaso de qué es el pasado simple y qué es el pasado continuo, y de esta manera podemos tener en nuestra mente cómo se forman estas dos estructuras en inglés. ¿Qué les parece si empezamos primero con el past simple? ¿Sí? El pasado simple, como ustedes saben, se usa para expresar que una idea o acción o estado ya se completó. Pudo haber finalizado hace 5 minutos o hace 5 siglos. Pero el tiempo de terminación no importa, lo único clave es que se habla de algo que ya no sucede o existe en el presente. Por ejemplo, veamos estas oraciones. I drove to work. Claramente podemos ver la estructura de este tiempo verbal. Person, action in past, in this case is a irregular verb, so the verb changes. And then we have the complement. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. He studied English last summer. He studied English last summer. Person, action in past. In this case is a regular verb. We added just ed. And then the complement. Ambas oraciones son pasado simple. Yo conduje al trabajo y él estudió inglés el verano pasado. Veamos un ejemplo más. You slept early last night. You slept early last night. Tenemos la persona you. Then we have the verb in past slept, que el presente de slept es sleep, por lo tanto es un verbo irregular. Y después el complemento. Esto es el pasado simple. Ahora, repasemos el pasado continuo. Como ustedes saben, el pasado continuo tiene claras diferencias con el pasado simple, las cuales se pueden resumir de la siguiente forma. El pasado simple es para acciones que empezaron y terminaron en el pasado, mientras que el pasado continuo se usa para acciones que se estaban llevando a cabo en el pasado. Es decir, este tiempo verbal nos da a conocer situaciones del pasado en las que su duración es relevante y no se dan por terminadas. Pero veamos algunos ejemplos. I was driving to work. Yo estaba conduciendo al trabajo. ¿Cómo se conforma esta oración? Persona, person, to be verb in past, then the verb in continuous, and a complement. I was driving to work. Yo estaba conduciendo al trabajo. Estoy diciendo algo que estaba sucediendo en un momento determinado en el pasado. Veamos otro ejemplo más. He was studying English last summer. Él estaba estudiando inglés el verano pasado. Nuevamente tenemos person, to be verb in past, the verb in continuous, and the complement. Y finalmente, observemos el último ejemplo. You were sleeping yesterday at 7 p.m. Tú estabas durmiendo ayer a las 7 de la noche. Como pueden ver, hay claras diferencias en la estructura. Ahora bien, ya que hemos repasado el past simple y el past continuous, veamos cómo usarlas en una sola oración. Para ello, va a ser muy útil aprendernos la cláusula when. Sí, la palabra cuando. Muy bien. Para esto es importante mencionar que el pasado simple siempre interrumpe al pasado continuo. Para entender mejor esto que estamos explicando, vemos los siguientes ejemplos. En la oración, I was doing homework when the lights went out, claramente podemos observar que en esta parte está el pasado continuo y en esta parte está el pasado simple. ¿Notan ustedes cómo el pasado simple interrumpe al pasado continuo? Es decir, yo estaba haciendo tarea cuando las luces se fueron. Pero veamos otro ejemplo. I was making dinner when my mother called me on the phone. ¿Qué estaba yo haciendo cuando me llamó mi mamá? Yo estaba haciendo la cena. Past continuous. ¿Y qué cosa interrumpe esta actividad? La llamada que me hizo mi mamá. Qué interesante. Y como puedes ver,
Usamos la cláusula o la question word when para conectar. Usualmente, la palabra when va relacionada con el pasado simple. En un momento hablaremos de eso. Ahora bien, estas oraciones que están viendo en pantalla pueden expresarse de otra forma, simplemente revirtiendo el orden, es decir, empezando con el pasado simple. Pero para ello tendremos que notar una pequeña coma. Veamos el ejemplo para que lo entiendas mejor. When the lights went out, coma, I was doing homework. Cuando las luces se fueron, yo estaba haciendo tarea. Y se entiende perfectamente. Solo que en este caso hay que agregar una coma porque el when está al inicio. Veamos si se puede hacer lo mismo con esta última oración. En vez de decir I was making dinner when my mother called me on the phone, yo puedo decir perfectamente When my mother called me on the phone, I was making dinner. Como pueden ver, hicimos simplemente un intercambio de orden, pero agregando una coma para separar las oraciones. Sin embargo, esta es una oración completa y estamos usando dos estructuras. Veamos otros ejemplos. I was sleeping when I heard a strange noise. Past continuous, past simple. They were buying the uniforms when the owner started closing the store. Past continuous, past simple. ¿Qué te parece? Bastante fácil, ¿no lo crees? Ahora bien, para comprender mejor el uso del pasado continuo y el pasado simple en una misma oración, es importantísimo conocer las cláusulas con when o while, ¿sí? Veamos a qué nos referimos. We use when, es decir, usamos la palabra when con el pasado simple. Aunque esto no es una regla y puedes usar el when con el pasado continuo, es más probable que encontremos la asociación del pasado simple con la cláusula when. Veamos este ejemplo. I was walking on the street when I saw that beautiful red car. Yo estaba caminando en la calle cuando vi ese hermoso coche rojo. Ahora bien, ¿cuándo usamos while? Bueno, while usualmente la utilizamos con el pasado continuo. Sí, veamos el ejemplo. While I was walking on the street, I saw that beautiful red car. Mientras yo iba caminando en la calle, vi ese hermoso coche rojo. ¿Notamos? Por lo tanto, es necesario recordar simplemente estos dos puntos. When es usualmente asociado con el past simple y while es usualmente asociado con el past continuous. Veamos más ejemplos para entender esto. Usemos las oraciones de hace un momento. Tenemos la cláusula while y después la oración. I was doing homework at 7 a.m. The lights went out. Past continuous, past simple. Pero también podemos quitar la coma dejando el while en medio. The lights went out while I was doing homework at 7 p.m. Las luces se fueron cuando yo estaba haciendo mi tarea a las 7 y transmite exactamente el mismo significado. Veamos otro ejemplo. While I was making dinner, my mother called me on the phone. Past continuous, y está el while. Past simple. ¿Podemos quitar la coma? Claro que sí. Solo basta con poner el while en medio. Así es que ahora vamos a hacerlo al revés. My mother called me on the phone while I was making dinner. Claramente vemos que la cláusula while está asociada con el pasado continuo. Por lo tanto, empezamos con el pasado simple. ¿Claro? Veamos más ejemplos. While I was sleeping, I heard a strange noise. Mientras yo estaba durmiendo, escuché un sonido extraño. Past continuous, past simple. Y vemos este último ejemplo. While they were buying the uniforms, the owner started closing the store. Past continuous, past simple. Mientras ellos estaban comprando los uniformes, el dueño empezó a cerrar la tienda. ¿Qué te parece? ¿Verdad que no es muy difícil? Muy bien. Ahora hagamos un pequeño checkpoint. A este respecto, recuerden que cuando tenemos la cláusula when, normalmente estará asociado al pasado simple, como el ejemplo, When Mary came, I was watching TV.
O si quiero eliminar la coma, pongo el when en la parte intermedia. I was watching TV when Mary came. Pero cuando tengamos la cláusula while, recuerden que esta está asociada usualmente al pasado continuo. Por ejemplo, while I was watching TV, Mary came. Si queremos retirar la coma, pongamos el while en medio. Mary came while I was watching TV. Pero recuerden, nunca olviden que siempre antes de un past continuous aparecerá un while. Y antes de un past simple, usualmente aparecerá un when. Aunque esto no es una regla, es altamente probable de que así sea. Así es que practiquemos. He was doing his homework when the phone rang. While he was doing his homework, the phone rang. ¿Notaste la diferencia? Veamos otro ejemplo más. While he was climbing a tree, it started to rain. He was climbing a tree when it started to rain. ¿Notaste la diferencia? Ahora llegó el momento de practicar. Practiquemos past continuous versus past simple. Practice number 1. Okay? He, his mother, while his bike. Bueno, claramente podemos decir que la respuesta en la primera sería He saw his mother while he was riding his bike. ¿Qué te parece? Muy bien. Ahora veamos la siguiente práctica. Aquí hay que hacer preguntas. What last night when their parents... Claramente observo un when, por lo que entonces aquí debe estar en pasado simple, lo que me ayuda a entender que la oración está en pasado continuo. Veamos. What were you doing last night when their parents arrived? Intenta practicar con estas preguntas y respuestas para que de esta manera tú domines el tema. Como puedes ver, el pasado continuo y el pasado simple pueden estar juntos en una oración. Como puedes ver, no es muy difícil usar ambas estructuras en una misma oración. Y es muy importante que procuremos hacerlo porque eso nos va a permitir contar y narrar sucesos que nos han pasado en nuestra vida de una forma más exacta. Así es que, si no entendiste algo del video o sientes que necesitas repasar más, no dudes en volverlo a ver para que de esta manera vayas perfeccionando tu inglés. Así es que nos vemos en la próxima entrega. See you next time. Bye.